vosotros, la Academia, porque creo que acertáis y os honráis con esta distinción que hoy vais a conceder y vais a entregar a Elvira Roca. Y a ella porque esa distinción, efectivamente, es importante, en nada menos que la Academia de Bellas Artes de Málaga, y de alguna forma está consolidando y reforzando esa imagen formidable, Elvira, que en este tiempo último te has ido ganando. Realmente esa imagen no se construye en un año ni dos, viene de más atrás, pero ha aflorado clarísimamente en los últimos tiempos con libros interesantísimos, formidables, que están en la mente de todos y que yo te animo a que sigas escribiendo. En un cuaderno de notas, muy aplicadamente, hay bastantes líneas ahí. Le he preguntado, ¿estos son los próximos libros? Me ha dicho que sí, de modo que sigue haciendo. Yo te animo a que vayas en esa dirección. Quiero explicar que este acto, como otros de la Academia, podía a lo mejor haberse desarrollado en el Salón de los Espejos, pero había hoy un poco overbooking allí, ¿no? Y por tanto, parece que se dio esta alternativa, querido José Manuel, como una posibilidad de hacerlo hoy aquí en el Mupán, que es un lugar muy digno, formidable, un salón perfecto, estáis cómodos todos, pero quizás no tenga la solemnidad que la Academia siempre le gusta tener y a nosotros nos encanta que así sea, ¿no? En cualquier caso, la solemnidad la dais vosotros, la Academia, y en este caso además reforzada por el prestigio formidable de Elvira Roca. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por lo que acabo de decir antes, por estas razones, y que sirva de estímulo. No lo necesitas, Elvira, estás estimulada, estás lanzada, pero bueno, que en la Academia de nuestra ciudad y provincia te reconozca tus esfuerzos, tus méritos, tus logros. Me parece que es un estímulo para que sigas regalándonos tu sabiduría, tus juicios, tus reflexiones, para que nos sintamos aún más orgullosos, plenamente orgullosos, de formar parte de la historia de este maravilloso país que es España. Muchísimas gracias. Tengo a las 8 un compromiso de grabación, pero como si fuera directo en 101 Televisión, que está lejos, como sabéis, en la geografía de Málaga, y por eso ya me tengo que levantar, ¿no? Pero lo lamento de verdad. Gracias de corazón. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues decía que con este acto se inaugura el curso académico 2019-2020. Quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, nuestra concejala de Cultura, al representante del Instituto de Academias de Andalucía, al presidente de la Academia de Ciencias, al señor representante de la Diputación, y no sé si alguno más se me olvida. Dese por especialmente saludado, y a todos ustedes darles las gracias por su asistencia al acto, que sin duda lo hacen más importante. La Academia, como diré brevemente en mi intervención, concede al año una medalla de honor. Esta es la distinción más importante que tiene nuestra institución. Y desde luego este año no podía ser otra persona la homenajeada que Elvira Roca. La medalla de honor se concede en la primera junta ordinaria que celebra, la primera sesión que en el año de que se trate celebra la corporación. Por eso esta distinción lleva por título Medalla de Honor 2018, porque estamos premiando la labor desarrollada en esa anualidad, pero como todos ustedes comprenderán, no solamente el 2018, sino toda la trayectoria que ya va teniendo riquísima, honda y verdaderamente apasionante doña Elvira Roca. La señora secretaria, doña Marion Reder, va a dar lectura al particular del acta en la que se refleja la concesión de la medalla. Por favor. Con la venia del señor presidente. Marion Redergado, secretaria de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga, certifico que en el libro de actas de esta Real Academia consta que en la ciudad de Málaga a las 19 horas del jueves 31 de enero de 2019, en el Salón de Actos del Palacio de la Aduana, se reúne en Junta General Ordinaria presidida por su titular, don José Manuel Cabra de Luna, en la que se trató en el cuarto punto del orden del día lo siguiente. Lectura de propuesta y votación de la concesión de la Medalla de Honor de la Academia correspondiente al año 2018.
El presidente da lectura a la propuesta firmada por los académicos doña Rosario Camacho Martínez, don Francisco Ruiz Noguera y doña Marion Redergado de conceder la Medalla de Honor 2018 de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo a la escritora y docente doña María Elvira Roca Barea por la oportunidad de su libro Imperofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, y por una singular y reconocida tarea investigadora sobre aspectos fundamentales de nuestra historia. Propuesta que se aprueba por unanimidad. De todo lo cual doy fe en la ciudad de Málaga, 26 de septiembre de 2019. Muchas gracias, doña Marion. Seguidamente voy a hacer un ligero proemio. El artículo 35 de nuestros estatutos dispone que la Academia, en la primera sesión ordinaria que celebre cada año, acordará, si procede, la concesión de una medalla de honor a la persona o entidad que notoriamente más se hubiera distinguido en la anualidad anterior por su labor creadora y protectora de las bellas artes. Y el primero de los preceptos de dichos estatutos, que determina los fines que persigue nuestra institución, dice que la misma tendrá como objeto el fomento de la creatividad artística, así como el estudio, difusión, promoción de las artes y el patrimonio cultural, histórico-artístico y medioambiental, entre otros. Cumpliendo nuestra obligación estatutaria, en 31 de enero de 2019, el Pleno de la Junta de esta Academia concedió, por unanimidad, la Medalla de Honor 2018 de la institución que hoy entregamos. El conocimiento de nuestro pasado, el estudio y enseñanza de la historia se constituye como el más bello y provechoso patrimonio cultural inmaterial. No seremos cabalmente lo que debemos ser si no sabemos real y verdaderamente quiénes somos y cómo fuimos. El arrojar sombras sobre el pasado, el reescribirlo con interesada perversidad, es una de las más poderosas y enraizadas armas con las que los países son atacados. Solo a algunos adelantados del espíritu les ha sido dado el profundizar en esas falacias y, con arrojo intelectual, denunciar su falsedad, destruyéndolas. Es esa una difícil pero honrosa tarea que algunos intelectuales y estudiosos de la historia se atreven a realizar. Así, Elvira Roca. Escribió de lo que se debía escribir y lo hizo en el preciso momento en que debía hacerse. El don de la oportunidad es privilegio de unos pocos y no nos equivocaremos si afirmamos que esas ideas debían ser alumbradas aquí y ahora. En la historiografía española, y no solo compuesta por autores de nuestro país, existía una corriente, muchas veces casi oculta, que denunciaba la falsedad intrínseca de la leyenda negra y lo que tenía de creación artificial de una historia oscura. Pero ha sido el libro capital de Elvira Roca, Imperiofobia y leyenda negra, el que, convirtiéndose en el vehículo excepcional de esa corriente historiográfica, aborda con audacia, valentía y singularidad esa otra mirada hacia nuestra historia, la que desmonta una mentira de siglos. Podemos afirmar sin ambages que la obra de nuestra ensayista se ha convertido en nuestro panorama historiográfico en una esclarecedora epifanía. Alguien que hoy no ha podido acompañarnos, pero me ha pedido que le excuse ante Elvira y ante todos ustedes, Ignacio Gómez de Liaño, que era director de la colección de ensayos de Editorial Ciruela, tiene también que ver con este libro, pues, dada su amistad con Elvira, habían hablado en muchas ocasiones a raíz de los estudios que ella estaba realizando sobre, permíteme la expresión,
las leyendas negras de los imperios, tras sus estancias americanas. Y fue ese gran y riguroso intelectual quien animó a nuestra autora diciéndole: ese libro lo tienes ya en la cabeza, hay que escribirlo y publicarlo. Así nació esta magna obra, que tanto ha hecho por darnos a conocer un pasado del que debemos sentirnos orgullosos todos los españoles. Cada vez que nos acercamos al escaparate de una librería, vemos el libro con una novedad que cambia por días. Y así, una tarde, leeremos que es ya la 21ª edición. Para unos días después, ves ya que es la 25ª, y así sucesivamente. Hace 2 días pude leer que ya se encuentra en la 28ª edición. No se conoce en el reciente mundo editorial, y mucho menos en una publicación de tipo histórico, un fenómeno igual. Una circunstancia que ha hecho que nuestra autora recibiera el pasado año uno de los premios titulados Los libreros recomiendan, que otorgan los libreros independientes de nuestro país. Tal ha sido el impacto de su trabajo, que hasta ha merecido, muy entrecomillado, que se haya escrito por autor que no nombraré para no hacerle publicidad alguna, un libro contra el libro. En realidad es una obra ad mulierem, contra la mujer, contra su autora. Su título es expresivo y parte de un inmenso error: imperiofilia y el populismo nacional católico. Paradójicamente, nuestra ensayista poco tiene que ver, o nada, con esa u otra religión, salvo que se acepta como perteneciente e inserta en la tradición católica, como es obvio. Tachar a la obra de Elvira Roca de predicar el retorno al nacionalcatolicismo es oscurecerla, tergiversarla y malentenderla. Nuestro compañero en la institución hermana, la Academia Malagueña de Ciencias, Federico Soriguer, ha escrito que el libro de Elvira Roca lo que hace es leer la historia de España sin pesimismo. Y esa mirada es una necesidad para muchos españoles, de izquierdas y de derechas, pero para algunos otros ha sido insoportable. Esa es la cuestión. La obra de nuestra autora marca un antes y un después en el ensayo histórico español. No es una obra sin tradición, pero es una obra en la que cristaliza una cierta y venturosa manera de estudiar nuestro pasado, sin miedo y carente de complejos. Era necesaria. Pero nuestra autora continúa su obra. Tras Imperiofobia han aparecido 6 relatos ejemplares, 6. Noten ustedes la referencia evidente taurina, ¿no?, en la que hace una revisión sobre el luteranismo y su enfrentamiento con el paradigma católico-mediterráneo, sobre Calvino, sobre Felipe Guillermo de Orange-Nassau e incluso sobre William Shakespeare. En estos días se le acaba de conceder por unanimidad del jurado el premio Espasa por su obra Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días, y que, al decir del jurado, se ha hecho acreedora de la distinción por ser, abro comillas, un magnífico ensayo que aporta una revisión audaz que cambia la imagen tradicional de la historia de España. Se trata, además, de una obra que cambia el concepto que los españoles tenemos de nosotros mismos. Por cierto, que otro premio Espasa y académico correspondiente de esta institución en Madrid, don Ramón Tamames, me pide que felicite a nuestra homenajeada y le ofrezca sus disculpas a ella y a todos ustedes por no poder acompañarnos en este acto. Recientemente, nuestra corporación ha tenido el honor
de apoyar la candidatura de Elvira Roca para el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, promovida por la eurodiputada Teresa Jiménez Barbat y apoyada asimismo por Felipe González, José María Aznar, Ramón Jáuregui y otras personalidades e instituciones. Otro año será, la semilla ya está echada. Esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo reconoce la excelencia, la singular valentía y la oportunidad de la obra de Elvira Roca y espera ansiosa el resultado de sus investigaciones y ensayos futuros y reconoce todo ello concediéndole esta Medalla de Honor 2018, su más alta distinción anual. Nuestra enhorabuena y gracias por tu obra. No, está grabada por detrás, ¿eh? Medalla de Honor 2018, ¿Con qué micrófono hablo yo? con ese. Bueno, doña Elvira Roca, que es, me he enterado no hace mucho tiempo, como a ella le gusta que le llamen, tiene la palabra. Muchas gracias. Realmente es un extraño destino, el mío, el que me obliga a estar constantemente desmintiéndolo todo. Desmentir que este país tiene una historia catastrófica, desmentir que este no es el país de la envidia, pese a alguno, pero golondrinas no hacen verano, desmentir que nadie es profeta en su tierra, no es verdad. Yo he sido profeta en mi tierra absolutamente. Lo he sido en mi comunidad autónoma y lo soy en mi ciudad, y aquí tengo a los representantes de los ayuntamientos de mis pueblos que han venido y eso me da muchísima alegría. En fin, quiero comenzar realmente agradeciendo a esta Academia de San Telmo esta medalla de honor tan bonita que me han dado. Cuando tenga tiempo, ahora después la miraré porque creo que está llena de elementos simbólicos y a mí me gusta mucho esto de la lectura simbólica. Señor Cabra de Luna, no tengo palabras para agradecerle su generosidad y su amabilidad y a los miembros de esta Academia por haberme concedido este honor. Agradezco a Noelia, concejala de Cultura, que esté aquí presente, a nuestro alcalde, que ha venido y se ha ido, porque si hacemos nuestro alcalde es un hombre veloz. A Raúl Vallejo, alcalde de mi pueblo, que ha venido desde el Borge para estar aquí. A Manuel López, concejal del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, que es mi otro pueblo. También le agradezco que haya venido para estar aquí. A mi familia y a mis amigos, a mis hijos que están haciendo el ganso ahí. También les agradezco muchísimo que hayan venido. Supongo que yo debo de dar una explicación que tiene que ver un poco con las razones por las que pienso que me han dado estos premios, que yo creo que son una suerte de premio a la alegría, porque hemos estado durante décadas y probablemente siglos, yo creo que siglos, cultivando lo peor de nosotros mismos, cultivando la peor versión de nosotros mismos, cultivando la peor idea que era posible tener de nosotros mismos. Ha sido una tendencia perversa, como morbosa. Tiene su explicación, el porqué, pero no deja por ello de ser una tendencia morbosa y casi enfermiza. España, esta de ahora, la que tenemos, la que conocemos, en la que hemos vivido, en la que hemos ido al colegio, en la que hemos trabajado. Es un país relativamente pequeño que ha heredado una historia gigantesca
que le viene grande por todos los frentes. Y esa historia gigantesca ha estado mal gestionada a lo largo de muchísimo tiempo y ha terminado convirtiéndose en un lastre ante el que no se sabía reaccionar, con el que no se sabía qué hacer y frente al que se reaccionaba también, normalmente mal, de una manera virulenta, extraña, muy complicada. Hay gente que piensa que las realidades históricas son como almas encarnadas en pueblos y que las realidades históricas no cambian, ¿no? Yo no tengo aquello de la unidad de destino en lo universal. Yo no tengo ese pensamiento. Yo creo que la historia es una realidad humana móvil, enormemente móvil, y el hecho de que las palabras permanezcan a lo largo del tiempo no significa que esas realidades sean idénticas. O sea, España es un significante que ha tenido muchos significados a lo largo del tiempo. Y esa pluralidad de significados para un solo significante ha llevado a gigantescas confusiones. Yo las llamo las confusiones de los pronombres. Las confusiones de los pronombres que hacen que, por ejemplo, hablas con un hispanoamericano, así que sea un poco tonto, y te dice, ustedes los españoles vinieron a España, pero ¿qué españoles? ¿Eran inmortales los del siglo XVI? ¿Somos los mismos del siglo XVI? ¿Usted a qué españoles se está refiriendo? ¿Cómo puede decir ustedes los españoles? Ese pronombre ustedes es un desastre total. Es la materialización de la ignorancia. La gente se muere y cambia. A nadie se le ocurriría hoy día llegar a Roma, ¿verdad?, a decirle al alcalde de Roma, a ver por qué enviaron ustedes aquí a Escipión el africano. El hecho es que Escipión el africano vino. Y con él vinieron los romanos, y con los romanos vino el latín, y ya no sabemos qué sería de esta tierra si no hubieran venido los romanos. O sea, que como decía Eugenio Asensio, que es un gran historiador, un señor fantástico, recomiendo sus libros, la historia de un pueblo es todo lo que le ha pasado a ese pueblo. ¿Nos ha pasado Roma? Efectivamente, nos ha pasado Roma. Si nos quitamos Roma, ¿qué queda de nosotros? No lo sabemos. Sin embargo, tenemos la peregrina idea de que la historia de Roma no forma parte de nuestra historia. ¿Cómo que no? La historia de Roma forma parte de nuestra historia. La historia de Roma y la historia también de los cartagineses y lo que sabemos de ellos. Y todo el mundo que pasó dejó cosas, dejó su sangre, dejó su cultura, dejó infinitas aportaciones. ¿Cómo vamos a medir? ¿A partir de qué momento cuaja la piedra filosofal de España y podemos decir que a partir de este instante esto es España? Y antes de este instante no es España y después de este instante sí lo es. Bueno, pues si hay un aprendiz de brujo capaz de trazar esas líneas mágicas, que lo diga. Yo no lo comprendo ni lo entiendo. No soy capaz de entender que se pueda decir que no es España Escipión el africano y si es España don Pelayo. Yo hasta ahí llego. ¿De acuerdo? O sea que creo que es más razonable acogerse a la idea de Eugenio Asensio de que todo lo que le ha pasado a un pueblo es historia de ese pueblo, lo bueno y lo malo. Y no podemos en ningún momento considerar que ese pueblo mágicamente precipita, ¿vale?, y se manifiesta así como una realidad ya, unidad de destino universal, y no cambia más. ¿Pero cómo va a no cambiar? Eso es un disparate absoluto y total. Esas ideas esencialistas, que son dogmáticas, llevan a verdaderas atrocidades desde mi punto de vista. Y una de las que estamos ahora en curso, porque uno de los disparates, o sea, una de las virtudes, más bien, ¿no?, de las ideas disparatadas y desquiciadas es que son muy contagiosas. Es una cosa curiosa. Las ideas buenas, razonables, sensatas, resulta que hay que defenderlas a macha martillo, o sea, constantemente. En cambio, aparece una idea imbécil por ahí y automáticamente se propaga. Es una cosa fantástica. Esto mi madre me contaba que mi abuelo, Julio, decía que hay mucho más bueno que malo. Lo que ocurre es que el mal es más poderoso. Y la prueba era que si tenía uno un vaso de agua fantástica, clara, cristalina, transparente, le echaba 2 gotas de veneno y la transformaba en veneno. Había más agua limpia antes, sí, pero ya no lo hubo. Una de esas ideas estúpidas
es que los pueblos tienen más derecho a existir, o las naciones, o los estados, cuanto más viejos son. Esa es una idea que nos la han prestado los balcánicos periféricos, que andan defendiendo sus derechos, digamos, con papeles de medievalía. O sea, que te vas a la Edad Media, que es como el reino de los sueños, y allí encuentras un ente que dice que es el origen tuyo, y te dedicas a cultivarlo y a adornarlo y a, voy a decir la palabra, a flipar con aquello, ¿no? Y entonces, automáticamente, todos los que alrededor reaccionan intentando también reivindicar derechos de medievalía. Pero ¿esto qué disparate es? Es decir, que una nación, que un Estado, porque es más viejo, tiene más derecho a existir. ¿Hasta dónde reivindico yo mi vejez? O sea, que los fueros navarros tienen más derecho que la Lex Flavia Melecitana, aquí estupendamente representado por un profesor mío de universidad, que fue uno de sus investigadores más señalados. ¿Qué hacemos con nuestra Lex Flavia Melecitana? También tendrá derecho la Lex Flavia Melecitana. Es decir, ¿dónde paramos el derecho a existir en función de que hubo algo aquí que yo digo que es mío y de ese algo yo me reivindico? Eso es un disparate. A partir de que nace el concepto de soberanía nacional moderno, se acabó. No hay más para atrás. No hay derechos históricos. Hay aquellos derechos de ciudadanía que conceden las constituciones. Y todo lo demás es Edad Media, y todo lo demás es fuero, y todo lo demás es huir hacia el pasado y no ser capaz de afrontar el futuro. Que eso es en realidad, o una parte grande de los problemas que el país tiene ahora mismo, proceden de ahí, de ese rechazo de la modernidad, de ese rechazo de la Constitución, del constitucionalismo y de las nuevas fuentes de soberanía nacional que en España quedan materializadas en la Constitución de Cádiz. Todo lo demás es historia y no es política. ¿De acuerdo? Una de las grandes dificultades que tenemos es que la historia de España ha sido tan gigantescamente manoseada por unos y por otros por distintas razones, que entrar a la historia de España al puro manoseo ya se ha convertido en una especie de vicio constante. Todo esto procede otra vez del enorme problema con los pronombres y los tiempos que tenemos. Vamos a ver si nos centramos y dejamos varias cosas claras. El Imperio Español se acabó hace 200 años. Esto hay que decirlo. Parece mentira, pero hay que decirlo. Porque hay mucha gente que no lo sabe. Es asombroso, pero es así. Hay mucha gente que no sabe que el Imperio Español se acabó hace 200 años. Se sabe que no lo saben porque siguen luchando contra él. Nótenlo. ¿Vale? A ambos lados del Atlántico, con verdadera pasión. Es una cosa fantástica. A mí me resulta verdaderamente curioso esto. Y siguen, digamos, generando textos contra el imperio. Eso es uno de los gigantescos disparates, ¿no? El no haberse dado cuenta de que el imperio falleció hace 200 años, de que ese imperio, más que historia de España, es historia del mundo, y que hay que colocarlo en el terreno de la historia y saber gestionar esto bien, porque si no, este país pequeño que hereda esa historia gigantesca se ve aplastado por ella, una y otra vez. Y eso es algo que hay que saber, es un problema con el que hay que contar. Simple y llanamente es así. No es que lo queramos o no lo queramos, es que lo tenemos, simplemente lo tenemos. Esa es la realidad de nuestra historia. España es un país pequeño que hereda el nombre y la historia del que ha sido probablemente el imperio más grande que se ha generado en Occidente. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que nos ha tocado. Hay herencias más fáciles y otras más difíciles. Esta es complicada. Y dicho esto, o sea, que el imperio se murió hace 200 años y que es una cosa que hay que repetirla, y porque parezca una tontería, no hay que dejar de decirla constantemente para que la gente se ubique, ¿vale? Que ya no hay imperio, que no hay. En ningún sitio, se acabó. 200 años hace de esto. Entérense, ese es el primer error. El segundo, que también es muy común y que tiene que ver con algunas alusiones que ha hecho el señor Cabra aquí presente, es la confusión del Imperio Español con el franquismo. Es una cosa fantástica, fantástica. O sea, que un imperio gigantesco que tenía más de 20 millones de kilómetros cuadrados, que se expandía por los continentes, etcétera, etcétera, que cambia la historia del mundo en realidad, es lo mismo que una dictadura periférica cutre, ¿vale?,
de un general bajito. Es una cosa completamente absurda, esa confusión. Pero hay un montón de gente que creen que es lo mismo. Claro, creen que es lo mismo porque formó parte de la propaganda franquista la exaltación imperial, con la que el franquismo, ridículamente, de manera evidente, o sea, ridículamente, quería igualarse. Y entonces terminan concediéndole al franquismo aquello que el franquismo quería. Es decir, que los herederos del imperio eran ellos. Absurdo, una cosa completamente ridícula. Solamente entendible por la gente que cantó el cara al sol en los patios de los colegios y no fue capaz de reciclarse mentalmente. Hay que saber que A, el imperio falleció hace 200 años, B, el imperio español no tiene nada que ver con el franquismo, C, este es otro país. Y ahora, con esas cositas claras, a ver si somos capaces de gestionar, no de manera destructiva, ni para generar rencores, ni para generar enconos, ni para generar a un lado y otro del Atlántico políticas destructivas que nos hagan daño a todos y no beneficien a nadie en esta comunidad gigantesca de 500 millones de personas. Con todo eso hay que saber lidiar y convertirlo en algo que resulte positivo, o al menos que no sea dañino para nosotros mismos, porque no hacemos daño a nadie, es que nos hacemos daño a nosotros mismos habiendo absorbido esa versión catastrófica de nuestra historia, que es nuestra, pero que es nuestra y de los chilenos y de los mexicanos y de medio mundo. Eso hay que gestionarlo medio bien en defensa propia. La historia de España necesita una gigantesca pacificación. Hay que pacificar esa historia y dejarla en el sitio de la historia. Y luego, la gente que tenga complejos franquistas, pues se le paga un psiquiatra o algo, ¿no? Pero hay sobre todo que dejar esa historia en su lugar y aprender de ella lo suficiente como para que nos beneficiemos positivamente, constructivamente, de aquello que dejó unido. Porque nos pongamos como nos pongamos, aborrezcamos o no aborrezcamos a Felipe II. En fin, el hecho es que en el mundo hoy hay 500 millones de personas que hablan español. Es una realidad. Es una realidad. Y que eso es una realidad, insisto, que bien usada, bien llevada, creativamente utilizada, podría ser fantástico para todos. Y lo que nos encontramos en realidad es justamente una especie de política de la culpa la tienes tú, un uso perverso de los pronombres a lo López Obrador y ustedes los españoles, pero ¿qué españoles? Y una serie de tonterías que verdaderamente no se sabe cómo han nacido, cómo han llegado a hacerse tan populares, si no fuera por eso que he dicho antes, que las ideas malas, tontas, tienen un don para la procreación y se expanden a más velocidad que las ideas buenas y creativas. Yo no acierto a encontrarle otra explicación que esta que acabo de dar, ¿no? Fíjense ustedes lo que decía antes del complejo franquista. El hombre que definió la palabra hispanofobia, que la utilizó por primera vez y que la definió, era un señor que se llamaba Rafael Altamira y que murió exiliado en México en 1953, creo. No quiso nunca regresar y recuperar la cátedra que había perdido en Oviedo, ¿no? Pasó su vida, fue un hombre muy importante, muy poco conocido. Es uno de estos grandes españoles que hay que sacar de los armarios, Rafael Altamira. Por ejemplo, el Tribunal Internacional de la Haya fue un gran jurista, un gran historiador y un gran jurista. El Tribunal Internacional de la Haya, las constituciones del Tribunal Internacional de la Haya se deben a él. Fue propuesto al Premio Nobel por su impulso y por su colaboración importantísima en la instauración y en los estatutos con los cuales ese Tribunal Internacional se creó y luego funcionó. ¿Qué más? Pues fue uno de los primeros que definió la leyenda negra como una herramienta de guerra. La leyenda negra ha sido una herramienta de guerra, fue una herramienta de guerra. Y no podemos decir ingenuamente, como dice por ahí un historiador conocido,
es el complejo de no nos quieren. Esto no tiene nada que ver con el querer o el no querer. Ni a los españoles les preocupa absolutamente nada que los quieran o no. Esto no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con el poder. Y los ingleses combatieron a los españoles cuando los españoles eran poderosos. Y los franceses combatieron a los españoles cuando los españoles eran poderosos. Y los combatieron no porque los franceses fueran malos y malvados y los ingleses también lo fueran, sino porque los españoles tenían una hegemonía y esa hegemonía no era suya. Simplemente es así de básico, ¿vale? Y cuando otro manda más que tú y es más poderoso que tú, está, como decía Raymond Aron, las relaciones entre los estados se basan en que unos están en condiciones de imponer su voluntad a otros. Esto es así de simple. No tiene nada que ver con el me quieren en Europa, no me quieren en Europa, me pongo penoso, estoy triste, deprimido. No, esto fue una cosa que tuvo que ver con los repartos de poder en el Occidente durante mucho tiempo. Y durante mucho tiempo los repartos de poder en Occidente giraron en torno a España. Y eso es una realidad que no se puede negar. Así que nada tiene que ver con que los franceses nos tenían manía y porque vamos a pensar que eran malos, pero eso es una ingenuidad garrafal, gigantesca. Esto tiene que ver con el poder, simple y llanamente, con el reparto del poder en Europa Occidental. Y quienes combatían a España en aquel tiempo, la combatían porque España tenía poder y ese poder no era suyo. Ya está, es así de básico y de primitivo, si quieren ustedes. Y luego sucede que España deja de ser un país hegemónico y todos los argumentarios que se han construido en la lucha contra ese poder hegemónico se solidifican en las historias nacionales de Inglaterra, de Francia, etcétera, etcétera. Y ya está. Y a partir de ahí, como en España se dejó de escribir historia en el siglo XVIII, cuando se vuelve a escribir historia en el siglo XIX, lo que te encuentras ya es un mapa de Europa dibujado que tiene unas determinadas características y que está completamente desenfocado. Y en esos desenfoques nos hemos criado. A determinados elementos los llamamos leyenda negra, los vemos como muy solidificados, ¿no? La exageración con la Inquisición, el tema de la destrucción de las Indias, etcétera. Pero hay un montón de cosas que nos hemos perfectamente acostumbrado a que es así. Y no nos planteamos siquiera, voy a decir unas cuantas, aberraciones de nuestra manera de estudiar historia de España, y con esto acabo, ¿no? Aberraciones. Por ejemplo, me decía don Jaime Contreras, que es uno de los mejores conocedores de la Inquisición. Fíjate él que en España tuvimos un Menéndez Pelayo que escribió una historia de los heterodoxos españoles, ¿no? Conocidísimo, es un mamotreto. Bueno, nadie ha escrito una historia de los heterodoxos ingleses o de los heterodoxos franceses. En general falta una historia de los heterodoxos europeos. Esa historia de la intolerancia religiosa en Europa Occidental o en Occidente no se ha escrito jamás. La que sucedió en España, la que tuvo lugar en España, ha dado lugar a cientos y miles de publicaciones, como si fuese un hecho único y particular de la historia de este país. No es cierto, no es verdad. La intolerancia religiosa era lo que había en Occidente hasta el siglo XIX, en que se empieza a desarrollar un concepto de la tolerancia que es completamente distinto. Mientras tanto, en el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, hay intolerancia desde Gibraltar a Cabo Norte, en todas partes. La española no es particularmente agresiva ni demasiado violenta. Y si se la estudia correctamente, entonces tiene un sentido. Pero si la aíslas del resto, entonces parece una aberración, una monstruosidad. Parece que es algo que solo hubiera ocurrido en la historia de España. No es cierto, no es verdad. Esa es una. La otra ha sido la tendencia compulsiva a estudiar aquello que es importante para otros. Yo me he peinado, con ayuda aquí de mi concejal de Alaurín, libros de texto de 2 siglos, que tienen una colección estupenda. Y no hay prácticamente ni uno, y da igual el régimen político que hubiera en España, quiero decir, que da igual que sea la Restauración, ¿te acuerdas? La Restauración, Primo de Rivera, da igual. 2 siglos enseñando, pero todo el mundo, la Invencible. ¿Y por qué? ¿Por qué está la Invencible en nuestros libros de texto? No nos damos cuenta de la aberración gigantesca que eso significa. ¿Por qué en nuestros libros de texto está la Invencible y no está la batalla de Cartagena de Indias? ¿Por qué
en nuestros libros de texto está La Invencible y nos trae la contraarmada de Drake y Norris, que siguió a La Invencible y fue una gran derrota inglesa? ¿Por qué no está, por ejemplo, Luis de Córdoba, que apresó una flota inglesa completa, 52 barcos, casi nadie sabe ni cuál es su nombre? Es decir, ¿por qué nosotros estudiamos una supuesta derrota de España porque está en los libros ingleses? O sea, lo que hay que concluir aquí es que nosotros hemos terminado estudiando la historia de España, que ha sido creada para la autoestima inglesa, para la autoestima francesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y la nuestra? ¿Cómo se explica la aberración de haberle estado enseñando durante siglos a los chiquillos españoles solo las derrotas? Estamos tan acostumbrados a esto que ni siquiera nos llama la atención. Forma parte del paisaje heredado. Lo llevamos en la espalda, como las mochilas. ¡Hala, ahí va! En el barullo. Pero no es normal. No es en absoluto normal. Ningún país se alimenta a sí mismo enseñando aquello que sus enemigos han considerado que merece la pena enseñar. Sus enemigos que están en su sano juicio. Quiero decir, los ingleses están en su sano juicio cuando han construido el gigantesco mito de la Invencible. ¿Por qué lo hacen? Porque alimenta su autoestima, porque su orgullo nacional se ve así enaltecido, en fin. Es tan importante para la identidad inglesa lo de la Invencible que en el librito que hay para estudiarse la nacionalidad inglesa, lo tengo, junto a las 4 cosas fundamentales que hay que saberse del país, caray, 2 páginas son para la Invencible. Tan importante es para ellos. Y porque es importante para ellos está en nuestros libros. Y lo que es importante para nosotros, ¿en qué libro está? Pues todos estos son cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que aprender a cambiarlas. Porque hay que educar a los españoles no en sus derrotas, sino en sus victorias. ¿O no? Pienso que es lo sano y lo razonable. Ya vendrán otros que enseñarán a los suyos sus propias victorias y nuestras derrotas. Claro, claro. Muy bien que hacen, porque están bien en su sano juicio, en su cabeza. Todo el mundo actúa en beneficio propio. Claro, nosotros, ¿por qué actuamos en beneficio ajeno? Simplemente es que hay que sanear. Algunas cosas hay que sanearlas. Y esto no es una lectura pesimista en absoluto, porque dense ustedes cuenta de haciendo estas barbaridades que hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo, enseñando a los españoles, generación tras generación, la peor versión posible de sí mismos, y seguimos estando aquí. O sea, que el día que hagamos las cosas bien va a ser la mundial. Yo estoy completamente convencida de eso. En fin, con esto acabo. Muchísimas gracias a todos por venir. Esto no es una salida a los tercios, sino una vuelta al ruedo, desde luego. Bueno, muchas gracias a todos, y a los académicos les pido, y académicas, que por favor nos vengan ahora para hacer una foto de familia. A todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia y sigan así ayudándonos a poder cumplir nuestros fines, asistiendo a nuestros actos. Y, en fin, algo siempre se nos quedará, sobre todo la parte buena de las historias. Muchas gracias.